8 de la mañana con 44 minutos, seguimos charlando las noticias aquí en Radio Regional San Javier. Estamos acompañados por Marcelo Bójano, nuestro compañero de tareas. Nos está visitando hoy el coordinador, ¿es departamental o regional? No, departamental. Coordinador departamental de museos, Alejandro Mesa. Y con él estamos charlando. Y Marcelo, tenías por ahí, me decías, fuera de micrófono, que tenías una pregunta interesante relacionada con la gente que si está preparada para recibir a los visitantes en el museo, que uno descarta que está preparada, ¿no? Pero esa pregunta que quizás nunca vayas a esperar que te la hagan, y principalmente por parte de los niños, ¿no? Enfocar un poco la charla con Alejandro sobre eso, ¿no? Estábamos conversando justamente qué personas se acercan a los museos y de qué manera la Intendencia Departamental de Paysandú promociona ese acercamiento. Y cuando las personas se acercan, en particular los niños, que son muy curiosos, son muy preguntones, van con la maestra, y a veces es parte de una tarea que la maestra les fija hablar sobre la visita del museo. Es, bueno, si en esos museos, creo que debe ser difícil, pero que un niño te pregunte qué es esa piedra redonda que hay ahí, y que, bueno, le expliquen que fue una boleadora que usaron los primeros habitantes de esta zona, le requiere una preparación para que esa persona que acompaña la curiosidad en particular de los niños, por supuesto los adultos también, aunque capaz los niños están más desinhibidos para preguntar. Me río, Marcelo, porque una cuestión, los niños son los primeros, ¿no? Los niños son los primeros desmitificadores de los malos montajes. Cuando uno hace un malo montaje, ¿no? Por ejemplo, y hay algo que le sobra, ¿no? Bueno, y este objeto que se lo ponemos. Nadie va a preguntar sobre ese objeto. Los niños preguntan sobre ese objeto. ¿Se entiende? O sea, los niños van a desmitificar si hay algo que vos hiciste mal. Porque claro, no solo es no solo pasa del guiado, sino pasa por el montaje también. Como vos armas una muestra, después es la orientación que le das. El guía puede estar presente o no, puede ayudar o no, puede generar orientar al público, ¿no? Pero lo importante es cuando uno arma una muestra, ¿no? Y bueno, pone algún material de relleno o algún error, tiene algún error en algún contenido o algo, los niños son... Justo van a ese. Los niños son imanes para descubrir los desaciertos, ¿no? Y esto no creo que tenga la crítica del público, sino todo lo contrario, especialmente las maestras y los maestros y profesores. Pero sí, son ávidos para eso. Pero es bien interesante, más allá de eso, primero el personal que tenemos en los museos departamentales, que es un personal muy capacitado, muy formado y que se ha venido formando a lo largo de los años, con una capacidad y una pasión para gestionar, ¿no?, los diferentes públicos. Nosotros, en relación a la pregunta de cómo trabaja la Intendencia, este gobierno departamental con los públicos, desde nuestra visión, lo que tratamos de hacer es, a diferencia de otro tipo de gestión, por decirlo de alguna forma, trabajar con los diferentes públicos, pensar en los segmentos de públicos y pensar en cierta medida de acuerdo a sus exigencias, de acuerdo a sus demandas, de acuerdo a sus emociones. Recientemente tuvimos una actividad muy valiosa, muy interesante en el Museo Histórico, en el marco del mes del adulto mayor. Tuvimos un encuentro con la tercera edad, en el cual trabajaron muchísimo Verónica Picar y Soraya Torres, quienes fueron las que hicieron carne ese proyecto, ¿no? Lo transformaron, lo tradujeron en realidad. Este proyecto se llamaba Volver, ¿no? Volver era el nombre porque había un aspecto relacionado con el tango, donde se invitó justamente a la tercera edad a determinados distintos grupos, junto con promoción social dentro de la Intendencia. Se invitó a distintos grupos, ¿no?,
de la tercera edad para tener un encuentro en el museo. Se les hacía un recorrido, por supuesto con estas guías muy profesionales que fueron Soraya y Verónica, y luego, en determinado momento, lo que hacíamos era que estas colectividades trajeran sus propios objetos de valor, lo que ellos consideraban valiosos, e hicieran la historia de esos objetos a nosotros. Y esto tiene que ver con el ciclo del programa educativo que venimos llevando adelante. Esta coordinación de museos departamentales lleva adelante un programa educativo nuevo donde aparecen mucho las visitas mediadas, no solo las visitas guiadas. Las visitas guiadas es: Marcelo, venid, yo te conduzco por el Museo de la Tradición o por el Museo Histórico, por el Perpetuidad. Vos me haces las preguntas que vos quieras hacer, pero yo en definitiva te conduzco y te guío por el lugar y bueno, hago un recorrido, 40 minutos, termine, muchas gracias, buenas tardes, siga su viaje, pronto. La visita mediada es distinta a la visita guiada, es muy diferente, porque la visita mediada implica la exigencia del público, del visitante, de poner algo sobre la mesa, de generar, de crear sus propios contenidos museológicos, ¿no? Entonces en este caso lo que fue extremadamente emotivo de esta actividad de volver era que estos ciudadanos de la tercera edad llevaron elementos que de repente en un museo pasan desapercibidos: silbatos, un carnet de trabajo, camisón. Claro, para una concepción de museo estética, ¿no? donde prima lo estético, quiero decir, donde prima justamente el relato histórico, estas cosas pasan desapercibidas, pero el valor, ¿no?, emotivo que le daban a estas personas. Bueno, este silbato era de mi marido, que mi marido trabajaba en tránsito y ordenaba el tránsito, y además lo decía con lágrimas en los ojos, como feliz y melancólico a la vez, pero feliz en cierta forma de recordar la memoria de su esposo. Entonces ahí vuelve a meterse esa dimensión emotiva en los museos, ¿no? Y terminar acercando generaciones, ¿no? Distintas generaciones, que eso me parece bien interesante, los encuentros, los intercambios intergeneracionales también. Pero vuelvo al tema de los públicos. Nosotros desde nuestra gestión también, por ejemplo, llevamos adelante museos en la noche, como días de patrimonio y demás. Museos en la noche siempre lo definimos para un público más como nosotros, ¿no? Es decir, un público de unos 50 años hasta unos 30, 20, 22 años, ¿no? Como ese segmento de público. Entonces hacemos un sendero nocturno en el cual proponemos distintas actividades. El año pasado tuvimos a Frankie Philanthropus, una banda increíble en el Monumento de Perpetuidad, y luego tuvimos Cosas que Decir, otra banda absolutamente maravillosa y genial, ¿no?, en el Museo Histórico, que era una banda de hip hop. Teníamos rock por primera vez, ¿no? Por primera vez tuvimos rock en el Monumento de Perpetuidad, ¿verdad? Y por primera vez tuvimos hip hop fusionado con tango en el Museo Histórico. Bueno, creo que para ese día, Museos en la Noche, los museos no cabían solo alfiler. Creo que se estima que entre 600 y 400 personas, ¿ah?, solo ese día visitaron los museos. Y eso habla justamente del encuentro con el público, porque no pasa por quedar de brazos cruzados, ¿no?, y cuestionar al público y decir, bueno, tengo la muestra, tengo las luces, tengo las escaleras, tengo un horario determinado, tengo guías preparados. ¿Por qué no viene el público? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viene? Bueno, porque hay algo de tu gestión que no estás haciendo bien. Hay algo evidentemente que no está coincidiendo, no está coincidiendo con la demanda del público. Entonces uno tiene que transformar, por decirlo de alguna forma,
sin desdibujar los conceptos importantes en los museos, pero uno tiene que transformar, ¿no? adecuar las circunstancias para que el público pueda sentirse atraído a los espacios de los museos. ¿Cómo se logra? Bueno, se pueden hacer estudios de público, ¿no? Y entender los distintos segmentos de público, como decía, la tercera edad, los niños, los adolescentes, los cuarentones, los treintones, dependiendo de los públicos, un público del interior departamental, ¿no? Un público más de la ciudad, ¿no? Un público suburbano. No existe el público homogéneo tampoco. Pero lo que tenemos que hacer es presentar propuestas de calidad, ¿no? para estos distintos públicos y propuestas que le hablen a ellos, que le hablen al público. Bien, estamos en parte conversando lo que es la museografía, o sea, la técnica de gestión de los museos. Y en ese sentido, varias preguntas. Alejandro, en resumen, en estos últimos años, ¿ha habido mayor afluencia entonces a los museos a través de esa técnica que trata de convocar distintos segmentos de la sociedad, distintos enfoques, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Lo decíamos fuera de micrófono, como fue lo de las mujeres de la defensa, lo vinculado a la defensa del Paysandú y las mujeres, lo que fue lo de los Beatles, o sea que convoca hip hop, rock, tango, o sea, trata de convocar distintas personas. Ha habido un incremento en la asistencia de la gente a los museos. Y por otro lado, bueno, ¿cuáles son los museos que tenemos en Paysandú? Sí. ¿Qué se pueden encontrar en esos museos? Y en el interior del departamento de Paysandú o en Río Negro, ¿tenemos algunos museos? ¿Estamos al debe? ¿Hay alguna agenda litoral, como a veces los políticos le establecen para lo que es la cuestión de los museos? ¿Tenemos museos itinerantes? ¿Podemos armar un museo y, si no existe en un determinado lugar, llevar una muestra para convocar? Bien, son muchas preguntas, vamos a tratar de ser muy breves, o por lo menos, y a la vez tratar de responder de la mejor forma posible. Bien, creo que la primera pregunta relacionada con el público, ¿no? Este tratamiento del público es relativamente nuevo porque nosotros asumimos la gestión en el 2015, ¿no? Es decir, desde el 2015, dentro de este gobierno departamental, esta parte, no solo ha cambiado el tema de, digamos, la afluencia de público, sino la calidad de experiencia del público, porque vos podés tener un espectáculo donde vayan 500 personas y que las 500 personas digan bien, o tener un espectáculo donde vayan 500 personas y las personas digan fue una experiencia increíble. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer desde nuestra gestión, sobre todo, no es tener más público por el hecho de tener más público, como si fueran exitistas, como la medida del éxito. Lo que nos interesa a nosotros es que la experiencia de los públicos en los museos sea una experiencia gratificante para los públicos, ¿no? Fue una experiencia completa para ellos. Eso en relación a la primera pregunta. En relación, bueno, a los museos de Paysandú, tenemos el Museo Histórico Departamental, que está por calle Zorrilla 874, frente al Palacio Municipal, ¿no? Es el museo central, digamos, la casa madre, de donde se trabajan los diferentes espacios museográficos. Tenemos el espacio cultural Museo de la Tradición, que está habilitado para muestras itinerantes en el espacio de la Avenida de los Iracundos, abierto los sábados y los domingos. Tenemos el Monumento a Perpetuidad, que es un monumento histórico nacional y el primer cementerio museo del país, ¿no? Tenemos el orgullo de que en Paysandú y en la región el Monumento a Perpetuidad sea el primer cementerio museo del país a tiempo completo, ¿no? Es decir, que solo esté destinado a aspectos relacionados con lo museológico, por decirlo de alguna forma. Bien, con respecto a los museos en el interior del departamento, yo creo que es un debe, pero no es un debe de esta administración, es un debe histórico, es un debe de mucho tiempo, pero además es un debe
estudiando el tema del público, no necesariamente vuelvo al mismo concepto de antes, tengo todo, tengo las colecciones, tengo el montaje, tengo las luces, tengo hasta música, ¿no? Y tengo los guías más especializados de todo, pero ¿por qué no viene el público? Y bueno, porque tenés que pensar en él también. Y a veces la montaña tiene que ir a Mahoma, ¿no? Y no Mahoma a la montaña. Entonces, en ese sentido, nosotros como coordinación de museos departamentales pensamos que para el 2018 lograr un ciclo de bienes culturales en movimiento para acercarnos a distintas localidades del interior departamental y acercarnos, y acercarnos a las distintas realidades que se viven en los pueblos, ¿no? Esto va a ser bien interesante porque en definitiva tampoco tenemos un diagnóstico de cómo viven los museos la gente del interior, salvo a excepción de las instituciones educativas, que siempre hacen tremendos esfuerzos y realmente es algo muy aplaudible esa gestión de las maestras y de los profesores cuando vienen desde Guichón, desde Quebracho, desde Lorenzo Geires, desde Gallinal, ¿no? Es aplaudible esa gestión que hacen los docentes por traer esos chicos a los museos, muy aplaudible, realmente. Hay cosas que nosotros no admiramos de nuestros pares, porque no somos conscientes de todo lo que llevó, de todos esos procesos que lleva. Y la educación tiene mucho de eso, y los museos también tienen mucho de eso. Hay muchos procesos atrás, muchas cosas que se pensaron previamente para llegar a ese estado de cosas. Bien, bienes culturales en movimiento. Nuestra propuesta para bienes culturales en movimiento el año que viene va a ser las mujeres en la defensa de Paysandú. Que bueno, es una muestra que tuvo muy buenos resultados en Paysandú ciudad y esperemos que tenga un acercamiento muy interesante con las distintas localidades del país.